No es lo para vos, pelagato muerto de hambre, seco, imbécil. Sí. It's a planet temporary, give that zone. Say hoy, edición especial del Día de los Maestros. Quiero agradecerle a Oscar que le trajo a 4 de mis profesores del colegio para festejar el Día del Maestro. Un aplauso para los maestros, por favor. Profesorita, sí. Hablando de eso, a mí no me llegó la rutina por ningún lado. Voy a revisar. No me llegó la rutina y empecé sin cuca. Sí. ¿Qué le pasa? Ustedes son maestros, algo así, por eso están descansando hoy. No me quemes. Para saber más, igual voy a decir algo. El colegio debería ser online nomás ya. El tráfico cuando no hay clase es impresionante. No hay nada. O capaz que la gente sigue festejando en la cancha de Cerro. Podría ser eso también, porque el día de ayer, la noche de ayer más que nada, empató Cerro Porteño con Palmeiras. Y un partido del mismo nivel empató también
Atlético Madrid con Arsenal. ¿Vos viste eso? Hoy va a venir con nosotros para hablar de Cerro, una persona, un especialista, un licenciado en periodismo deportivo, que no es coro. Ya le dejo picando ahí a la gente. ¿Cómo andan, gente hermosa? No se olviden que nos pueden mandar su mensaje al 0984-499-125 y voy a arrancar ya leyendo los mensajes de la gente. ¿Qué gay cómo toma su teté? Sí. Y acá dicen que yo estaba en el baño, por eso no empezaba. Pero siempre empezamos ahora. Acá, Pedriño dice: cuando suena el tema de Revolver significa que ya va a empezar. Bueno, gracias, Mr. Obvio. Mañana tenemos el festejo de los 1 año de la Popu. Fuerte el aplauso. Pero ese es de la Popu TV, ¿verdad? ¿Ok? Aniversario de Popu TV. Y no pensé pasar por esto. Bueno, Sí. da igual eso. ¿Y cuándo es mi aniversario? ¿Pero en qué fecha? 20 de enero. 20 de enero, Sí. 20 de enero, 22 de enero, por ejemplo. Claro que sí. Sí, bro, porque el 12 era mi cumple y después pasó unos días y ya empezó el programa. Bueno, ahora quiero hablar con una persona imprudente que ahora no está en su puesto de trabajo, está haciendo su desayuno. No puede ser invocado por la cámara porque le van a echar. Pero esto era toda una broma nomás para la gente de recursos humanos. ¡Feliz día de los inocentes! Buen día, Gamín, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? El que casi te mató fui yo, parece, Gamín, ¿eh? ¿Todo bien, vio? ¿Todo bien? ¿Qué hay? No, lo que hay es miedo después de lo que pasamos el día de hoy. Que ya pasámoslo por un vireba ahí sobre frente al seminario. Sí. Gira nomás a la izquierda y dice un cartel. Sí. Y los perros se paran ahí a esperar en el semáforo. Quilombo, boludo. Viste que es medio opcional. Sí. Gira a la derecha sin semáforo, pero no dice obligatorio. Exactamente. Entonces la gente se queda ahí y ya te vas ya de ahí con un vireba ahí porque bocinan todo. Exactamente. 20 metros más lejos, decidimos entrar a la mano izquierda y Jazmín pensó que era mejor pasar nomás ya 1 milímetro al lado de una Scania más grande. Y estuve al borde de la muerte, gente. Casi no hubo programa el día de hoy. ¿Cómo estás, Jazmín? ¿Todo bien? Todo bien. Igor, sí o sí ahí apretaste tu colita. Sí. Encima yo soy de esa persona que tipo, por más... Yo estoy de pasajero y agarro y aprieto el freno con mi pie. Positivo. ¿Qué opinan de eso? ¿Eso qué significa, Ari? Quiero saber Positivo. ¿Qué pasó? del seminario. O sea, ¿quién tiene la razón? ¿El que espera o el que, obviamente? Es que lo que pasa es que no te dice que tenés que girar obligatoriamente. Pero hay 2 carteles que dice ahí, gire a la derecha sin semáforo. Sí. O sea, 2 carteles te están avisando que si vos querés girar, vas a girar. Tipo- Y si no querés girar, pasa al otro carril. Espera, al otro lado. Eso es lo que también pasa. No sé si algunos tendrán ese problema todos los días y la gente Y la pasa gente que por pasa ahí. por ahí sabe. Sí, señor. Y perdón por hacerte ver la muerte. Sí, pero no pasa nada. Es medio que ya estoy acostumbrado ya a la imprudencia de los conductores. Sí. De hecho, gracias, Jamín. Bueno, chao. Pienso que lo mejor es cuando vos estás apurado y tu conductor de plataforma parece que se dejó lo de su novia y no le importa absolutamente nada. El tipo se va a toda velocidad y vos llegas todo con taquicardia a tu casa, pero llegas rapidísimo. Hablando de eso, quiero hablar con ella, quiero saber qué tal va a estar hoy, porque hoy ya le saludé. Muy buenos días, Cami, ¿cómo estás? ¿Ya te despertaste, Cami? Buen día. Good morning. Hola, ¿qué tal? Cami, ya te saludé hoy. Sí, me saludaste. ¿Y qué tal? ¿Ya estamos arreglados ya? Sí. Todo bien. Cami, ¿por qué vos siempre me haces chiste que yo soy gordito? Porque sos flaco. Fisicudo, alto. Sí. Yo que tengo los huesos... Blanco. Yo tengo los huesos anchos nomás. ¿Por qué no sabías eso? No natural nomás. Ah, natural. No, lo que pasa es que me están preguntando qué sabor quiero mi agua. Si frío o natural. ¿Vos cómo preferís? Ah, Natural. hoy es tu día, Cami, porque vos fuiste profe. Ah, sí. Profe de kinder.
Cami, ¿qué tal te has sentido hoy en tu día? Dichoso. Muy bien, muy bien. Ah, muy expresiva ella alarga la conversación. Sí, sí. Cami, vos Me sos... mandaban saludos mis ex alumnitos. Te mandaron saludos. Y ya son grandes ya. ¿Cuántos años tienen? O sea, ¿son adolescentes ya? Sí, Ah, bueno, está bien. No, vamos a cortarle nomás, cortarle nomás. Sí, Adiós. sí. No quiere hablar, será. ¿Por qué le pasa a la gente hoy que no quieren hablar? ¿Acaso quieren que realmente yo trabaje? ¿Qué mierda es eso? Sí, sí. Llegan los mensajes acá, llegan los mensajes, ¿eh? Tenés tu micro en el trasero, pío gordito. Dice, no, lo que pasa es que acá se pone el auricular, chico, para que yo le escuche ahí a mi productor y eso. Mañana con las compañeras de trabajo... No, ¿qué? No voy a leer yo eso. Feliz día a los maestros de la comedia. Sin ellos no existirían las risas y días felices. Los Ale Rojas, los Aquinos y Domingo Fuera, los monstruos de la comedia. Digo nunca nadie. Ah, le mando un saludo a Ale Rojas, que ayer estaba mirando los Cayetanos de noche. Por eso capaz que hoy estoy tan caigüe. Y G de la señorita, dice, no voy a leer la palabra que ponen porque son medio hombres. ¿Qué tal porque esa ya te despertaste? Pero no es obligatorio. Si toca uno que no va a girar, tiene el derecho de quedarse ahí en el semáforo. Pero eso no le quita lo imbécil HDP. Y eso es lo que nosotros decíamos también. Si vos no querés girar, no ponete nomás a la izquierda. ¿Qué te cuesta? ¿Qué se gas? Acá ya me llegó mi agüita. Bueno, ahora sí, vamos al momento más importante ya del programa. No quiero más hablar con absolutamente nadie. Quiero que esto empiece. ¿Qué pasó? ¡Vamos! A pedirle a demonio que me traigan, porfa, chicos, mis menciones, porque no tengo para acá. Y ahora vamos a los titulares. Por culpa... Es verdad que... Esto será real. Por culpa de una ratita, pasé horas desnuda. Contó Diana Quintana. ¡Epa! ¿Qué pasa? Marihuana only. Pero rarísimo igual, por culpa de una ratita va a estar desnuda. Estoy buscando acá la página. Pero imposible es pedirle a Lauri que lo haga, ¿eh? Bueno. ¡Epa! No. Cada bebé la casa que sale acá en el diario, ¿eh? Bueno. Vamos a ver si encuentro más tarde. Seguimos, por favor. Coral ya lo dijo. El hombre provee al que despierta sus hormonas. ¿What? Esto quiere decir que a nuestro amigo español le despertaba a Cami sus hormonas, por eso le proveía sus euros. Que según Cami no recibió ninguno, ¿eh? Pero eso es inchequeable. Hablando de eso, hablando de proveer, hoy se cobra. Así que se cobró ya. Así que ya estoy un poco más tranquilo viviendo ya mi vida y en mi mejor momento. Salud. Seguimos, ¿eh? O sea, que yo creo que no hay ninguna mujer que despierte mis hormonas. Solamente para cosas negativas me despiertan las mujeres. Tipo, siento que mi relación con la mujer ahora mismo está muy mal. Positivo. No, pero no estoy diciendo que tipo voy a decir ya no quiero más nunca más mujeres. Sino que siento nomás que no me encuentro a mí mismo. Bueno, eso sí suena más positivo. Bueno, vamos a leer una noticia que sea acorde. Walter Evers dice, me encanta ser hombre. Página 11, por favor. Permiso. No, puede decir así, boludo. Walter Evers Heima. Me encanta ser hombre. Me encanta ser hombre. Lanzó Walter Evers sin filtro en una entrevista con el programa Modo Chure. El actor jura por todos los santos que no quiere volverse trans y menos cambiar totalmente de género porque el mundo es muy hostil para las mujeres. Además reveló que una vez estuvo con una persona casada. ¡Fuerte! No, y se está creando una polémica ahora mismo en el Instagram porque la cumpleañera Gogi hizo un comentario muy fuerte y ya están poniendo ya. Si mi mujer dice eso, ya no es mi mujer. Bueno, te va a colocar bola Gogi también.
pisar tampoco la tierra, Sí. ¿verdad? Pero muy fuerte, ¿eh? Yo legalmente no sé si me quiero casar. Antes pensaba que me quería casar cuando recién le conocí a Cami, pero después me di cuenta que es medio argel y... ¿Qué pasó? Señor. Sí, era altota, iba a ser argel y té luego. Le mandamos saludos a Walter Evers, que Walter Evers se fue a un show mío de stand-up. Mi único show malo de stand-up se fue Walter Evers. Porque yo biznaba y no había nadie, solamente Walter Evers estaba. Y se sentó, no se rió ni una vez y se fue. Sí, señor, le mando un saludo a Walter Evers. Acá la gente sigue escribiendo. Feliz día a la profe Cami. Le mandamos saludos a sus ex alumnitos desde el pabellón 5 Alta Tacumbú. Dice, mira un poco. ¿A cuánto amaneció el dólar? Preguntan acá. No sé. Nosotros no tenemos cotización, ¿o sí? Feliz día a la profe Jimé Lovera que le enseñó a Sebas Llano, alias Martillo de Goma, a entrar a la Friend Zone, dice acá. Pero no tiene con nada de malo eso. Tipo, si una chica no te quiere solamente como amigo, no tiene nada de malo. Lo mejor que puede hacer es decirte ya que no te quiere de verdad. Porque te quiere solamente como un amigo. Sí. Así uno está más tranquilo. Me encanta que nuestro camarógrafo se dio la vuelta a mirarle a la invitada y ya actuó con normalidad. Eso significa que uno ya se está acostumbrando al trabajo. Bueno, seguimos por favor. No, tranquilo nomás. Mega operativo en busca de barras bravas. Esto, por ejemplo, hay que adivinar de dónde son los barras bravas, dónde fue el operativo. Hay que adivinar todo. Sí. Buenísimo. Bueno, espero que le atrapen a los barras bravas que son malos y a los hinchas de verdad que les encanta el fútbol, le dejen en paz. Bueno, seguimos. Hablando de barra brava, llegó, ¿verdad? Adelante, por favor. Hola. Siguiente, por favor. Chicos, Ubache. Parece que nos falta la nueva topadora, esa de la SAP, no sé qué. Tengo que comprar un bacheador acá, será, qué puta. Gigi. No, es que no sé por qué de repente me salen esos gallardos. Positivo. No sé por qué. No me siento, no tengo síntomas gripales ni nada de eso, ni se me fueron los olores. Ni estoy tosiendo seco. No me estoy sintiendo bien. Justo mañana, día feriado. Mañana empieza el programa a las 9, va hasta las 12, ¿eh? No pensé pasar por esto supremo. Es una conexión. No, ¿a qué hora crees que te busque? Dice. Tranquilízate, que Camila estaba esperando que yo le diga y no iba a venir, no me vaya a dormir en casa. Ya le pillé todito. Tranquilízate, no mami. Bueno, seguimos por favor. Gigi escracha con todo a supuesto estafador de mujeres en redes. O sea, el tipo solamente le estafa a las mujeres. Eso, por ejemplo, podría ser una persona que le mandaron a la Friend Zone. Entonces el tipo, para rematar, agarra y le estafa solamente a mujeres. En el caso de la invitada, por ejemplo, ¿qué haría? ¿Le estafa nomás también? De hecho, que un tiempo estuvo muy de moda una serie de un estafador que le enamoraba a las chicas por una aplicación y le estafaba. Qué loco eso, ¿verdad? El tipo, teniendo el don de levantar, usa para algo malo. Imagínate vos. ¿Cómo será que se van a sentir las chicas si yo les enamoro por una aplicación y después les estafo, ¿entendés? Y después me abro otra vez? Yo creo que las chicas no van a recuperar su seguridad nunca más si es que hago eso. Pero bueno, yo no voy a hacer eso porque soy un tipazo. Le mando saludos a Inara Ábalos. Seguimos, por favor. ¿Quién me dijo esto, boludo? Esto no es bola. Yo pienso que Lauri agarra y pone nomás ya cualquier cosa. Conductor de TV dijo: a mí me conquistan con chipa y asado. ¿Quién dijo esto, boludo? Pero conductor de TV y nada tiene que ser. Matutino programa. José Ayala. Sí. Pues yo no dije esa ridiculez. ¿Quién me va a decir me conquistan luego? ¿Luis Vareiro dijo eso?
No creo que la cabra diga eso. Hay que decir algo. Luis Vareiro ahora es el crush de mucha gente en TikTok. Todo el mundo pone mi amor y eso. Y ponen, qué envidia no ser su novia, su esposa. Así ponen. ¿Qué quiere decir esto? Que quizá hoy nomás yo no soy tan amado por las mujeres y en un futuro, así cuando ya tenga mis 50 años y esté casado con Cami, se enamoren de mí las chicas. No. Eso que puede pasar también. Así que nada, le mandamos un saludo a Luis Vareiro. Tenemos hoy la dinámica de Prime, ¿verdad? Vamos a llamarle a una persona. ¿Tenemos un mensaje, algo así? Ok. A la gran 7. Vos sabés que me da todo miedo. Pues siento nomás, si a mí me llamás 7:53 hace 3 meses, yo te voy a responder a las 14 horas por ahí. Te voy a mandar nomás ya por WhatsApp. Sí. ¿Tenemos nombre, algo así, historias? Ah, bueno, todavía no. A la gran 7. Sembo pirima, sembo ayer pásela. Bueno, no sé si es porque le di a la invitada también. Sí. ¿Y qué hacemos? ¿Le hago pasar a la invitada? Bueno, ¿qué dice la gente? Este momento, por ejemplo, no me gustó. Porque yo ya tenía que leer, no me da el chat. Tipo, porque esperé que vos me digas que lea el chat, entonces como que ahora ya no quiero más leer el chat. ¿Qué? No, el stream tiene que ser fluido, igual es todo tosco, guau, va a ser porque es stream nomás. Estás menospreciando el trabajo de los streamers, ¿vio? Le voy a decir lo que me dijo Demonio acá en mi video. El stream no tiene que ser todo así, va ahí nomás como hace Ale Roja Nupej. Qué mala onda, boludo. ¿Qué dice la gente? Vamos a leerle un poco. Gogi legalmente se mató solita ayer, dice. Walter Ever, cierto que se sacó la costilla para hacerse... para ser más flexible, dicen acá. Está pidiendo el divorcio, Gogi, dice. Feliz día al maestro a eso que nos metieron en la escuelita. Paguen su deuda, carajo, dice. Sí. Feliz día, Lula, el maestro supremo que nos hace entrar en la escuelita cada mañana diciendo que arranca a las 7:30. Apo Ibairo, feliz día a la novia de un amigo que se metió con su compañero de trabajo de ella y ella hizo que se hicieran amigos. El novio jamás pilló que era su cuerno. Porque lo que ven así, lo que pasa en decisiones y vienen a repetir acá, chicos. ¿No tiene sentido, co? Esa cosa que no pasa. Feliz día a la señora Domingo que cada mañana me enseña algo nuevo. Injunable que algún conductor haya dicho eso, menos Lulax. Bosco con asadito ya te conformás, dice acá Fabián. Cuerne se viene fin de largo. ¿Qué van a hacer este fin de semana, gente? Me gustaría saber si van a viajar, si van a comer un asado en su casa. Quiero mandarle un saludo a mi tía Alba que se compró para su casa. Hay que investigarla a ella, ¿eh? ¿Dónde que trabaja que tanta plata? ¿Qué hace Lula? ¿Cómo van las cosas con Silvita? Y como yo sé que vos no sos el novio de Silvita y querés investigar nomás. ¿Qué onda con el Zócalo, con la bolsa de valores, guau? Acá los perros nos licuamos y máximo a bolsa de supermercado llegamos, dice. No, hay mucha gente que me agradece siempre por eso. Por el clima, por el tema del SIP 500. Ya estuvimos hablando ayer de eso. Y el Don Jones, ¿verdad? ¿O que sí, Coso? Sí. Sí, bueno. Quiero decir nomás que cometí un grave error, que prometerle acá a los perros que le iba a dar regalos por sus cumpleaños. Porque ahora estoy en un problema ya. A Domingo ya le voy a regalar ya. Pero Gogi me dijo, no, lo que pasa es que mis amigos me están transfiriendo nomás para comprar para mi celu, hey. Y yo tipo, los regalos que doy son cosas que puedo comprar con tarjeta de crédito, así pago de acá a 6 meses. ¿Entendés? Estoy un poco preocupado, no sé todavía cómo voy a solucionar eso, pero ya estamos encontrando la forma. Puede ser también, algo que no me cueste dinero. Aunque yo creo que la amistad es más importante. Acá dicen, yo no quiero tener hijos y le tengo que mantener ahora a ustedes. Acusado rojo. Pan caliente encima, ayer explotó todo porque el novio pilló todo lo que pasaba, dice. Este está diciendo por su compañero de trabajo. Pero ¿cómo pilló 2 años tener una doble vida? Yo pienso que sería jazo. Tipo, todo el tiempo estar ocultando, ponerle contraseña a tu celular, ¿entendés? Sí. Cuando desayunas, poner boca abajo tu celular. Tener que decirle a una persona todos los días, no me escribas más ahora hasta que yo te mande algo, te amo. Es rarísimo. Bueno. Ok, me están explicando acá algo, pero no me quiero quedar callado porque o si no va a parecer un boludo.
Nos están escribiendo por WhatsApp. Escribieron, sí, porque yo dije el otro día que manden su mensaje al 0984-499-125. Tenemos una historia. Ok, bueno. Avísame nomás yo qué tengo que hacer porque... María. Vamos a hablar con una chica. Hola, hola María, ¿cómo estás? Hola Lula, ¿me escuchas? Te escucho, María, ¿todo bien? Bien, bien. Quería pedirte ayuda. Hola. ¿me Sí, escuchas? decime nomás cómo te ayudo. Si estás tomando agua, pero estás un poco ansiosa parece. Perdona, es que me estoy escondiendo acá de mi jefe en la oficina, pero necesito pedirte ayuda urgente. Ok, decime nomás cómo te ayudo. Es que, Lula, tú no sabes, pero hace como 2 años yo estoy enganchadísima con un compañero de trabajo. Ok. Y él es re fanático tuyo. Re de tu programa. Entonces yo necesito pedirte ayuda, porfa. Te cuento. Decime nomás. Ese compañero, aparte de ser churro, es inteligente, es buen mozo, es genial como es Lula. Pero tiene su señora. O sea- Ahí es donde yo te quiero pedir ayuda. ¿A vos te gusta tu compañero que tiene señora? Sí, pero no, porque ellos se pasan peleándose luego, entonces no sé cómo viene la mano ahí. Pero yo sé que hay onda conmigo, Lula. Yo sé, yo siento. O sea, vos tipo en la oficina y eso hablas siempre con él y esa onda. Y sí, habla conmigo, o sea, no habla con los demás como habla conmigo, por ejemplo. Pero para mí que ahora me están medio gritando. Yo no quiero perder el feeling que tengo con él. Vos me estás diciendo que tu compañero ahora te está evitando. ¿Qué quiere ahora, guau? Creo que hace 2 años estuvimos ahí medio filtrando, sí, no, y ahora, guau, se quiere alejar. Ah, o sea, como guau, que ahora se está arrepintiendo y... Y no sé si arrepintiendo, tampoco si concretamos así oficialmente algo ni nada por el estilo, pero viste que vos te das cuenta cuando hay un trato diferente con una persona especial. Claro, ¿y si le amenazás que le vas a contar a su señora todo? No, qué picó, ¿no? Tampoco hay que después diga, por supuesto me separé, ¿verdad? Ahora, si él se quiere separar y descubrió que sí está enamorado de mí, ya otra cosa. Claro, ahí sí te puedo usar de excusa. Claro. Y ahí es donde yo te quiero pedir ayuda, Lula. ¿Y qué querés que le diga? Y que yo sé que vos tenés ahí un vale Sí. para un hotel, para un Ajá, encuentro. Y yo quiero que me ayudes en ese encuentro con él. Está bien, vamos a ver. Y pasanos su número y su nombre, vamos a tratar de llamarle. Vamos a ver si nos atiende. Y... Bueno, le voy a decir. ¿Qué le va a hacer? Me dijo... Me contó un pajarito que tiene una compañera que se llama María. Ajá, ¿Está bien? bueno. ¿Y querés que le diga lo del hotel también? Así a ver si se anima. Pero preguntarle nada si es que realmente se gusta de mí, si es que hubo feeling conmigo y si se animaría a encontrarse conmigo. Yo estoy, Lula. Yo Dale, re ya estoy. está ya. Y una pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Yo, María? Bueno, sí, porque me dijiste primero que lo quería ver si no te contradecías. Está Ey, bien, María, le voy a ¿cómo así? llamar. Dale, gracias. Lula. María, un Te hago segundo. una. María- Cualquier cosa vas a ser padrino de nuestro matrimonio. Ah, así creo. Va, eso significa que te iba a dar un regalo y ni en pedo. María, una pregunta. ¿Cómo se llama él? Te escucho. Espérame, que porque están entrando a la oficina. Sí. ¿Cómo se llama él? ¿No te Ya, leo? Lula. Bueno, le vamos a estar llamando entonces. ¿Está bien? Ya está. Dale, te paso. Dale. Chao, chao. La gente hace cualquier cosa menos trabajar en su oficina. ¿Y será que acá en la oficina no hay alguien que quiere estar conmigo? Avisen nomás, chicas, no tengan vergüenza. Yo nada de que les voy a evitar. Todo lo contrario, les voy a confrontar luego. Acá ponen, ¿por qué están contando la historia de Lauri con coro? What the fuck? Está confundiendo amabilidad con coqueteo. Parece Laura en América. ¿Será que...? Espera. Tengo miedo de que la persona que llamó se hizo pasar por alguien y era Silvita. Y ahora suena en mi celular. ¿Dónde está? No está llamando a nadie, de momento. ¿Cómo se llama el tipo... demonio? José, digo, ¿verdad? Ok. Bueno, tenemos que llamarla ahora. Ay, Dios mío. Nunca me emocionó tanto hablar con un hombre. Increíble es. Positivo. Me da todo, no sé, parece que se me sube mi presión. ¿Cómo, por ejemplo, yo voy a pillar si se me sube mi presión? Bueno, o sea, ¿te tiembla la mano después de otra cosa?
Chicos, síntomas de que se me sube la presión. Te desesperas todo. Bueno, se me subió la presión entonces. Mujeres de hoy en día, así son, ya no hay mujeres buenas. Hola, soy la esposa del compañero de María. Dice. No, pero güey, sí, ¿qué va a pasar si es que se pilla así por nuestra culpa? Va eso, ¿verdad? Se va a armar quilombo. ¿Qué pasa? Eso es lo que pasa. Mira, si le mandan un clip. Mira un poco este video de Lulax. Olvídate. ¿Qué haría, por ejemplo, si nos llaman? Hola, quiero salir con una chica que se llama Liz. Y su novio todo el día lo trabaja. Así. ¿No te vas a enojar? Qué deconstruido que está Domingo. Atendé la frase que tira Domingo. De la nada saca de su bolsillo y te dice: nadie es dueño de nadie. El más grande anti-igualdad de género que conocí en mi vida tiró esa frase, No podés hacer nada si ella le eligió a otro. ¿Cierto lo que voy a decir, Capé? ¿Cierto lo que voy a decir? Te puedo tomar re en serio así, bro. Cuando vos decís eso. Olis, buen día. Lulax, Ana María Polo Pío, dicen acá. Esa no es... no. Domingo no tiene amante, chicos. Domingo es fiel. Te tiembla la mano y te pica el caño de escape. Eso es... Dicen acá. La piba de Froya era Tuisha y Cuirá Patrick Altamira. Tenía la voz de Lauri. Dicen acá. No, Leandro, en detalle, Lula Cupido. Una vez ya hablábamos ya con una chica de... ¿Te acuerdas? Que nos contó una historia. ¿Por qué chicas, por qué ustedes no hacen esto por mí? ¿Por qué no llaman y dicen quiero salir con Lulax? En serio, yo toda la noche duermo solo, lloro. Tipo, lloro hasta dormir. ¿Entendés? ¿Todo bien, bro? Ah, pero ¿por qué me tratas tan mal, boludo? Ya, ¿qué va? Voy a hacer lo mismo que hiciste, bro. No. Ya me dijo, así. No puede ser. Hola, José, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo andás, Estaba José? preparando mi mate, tranquilo. Tranquilo, papi, ¿no? Tranquilo, papá, preparando el mate. Vos seguramente que te parece raro que te esté llamando el día de hoy, pero... Vos sabés que sí, pero ¿cómo es? Tu voz me resulta familiar. Pasa que uso mucho TikTok y creo que de ahí te conozco. Puede ser. Bueno, te saluda Lulax, conductor de Lulax Supremo, porque nos pasaron tu número. José, ¿cómo estás? Estoy tranquilo, recién levantado, pensando ya en el feriado de mañana, Lulax. Estoy haciendo mi mate ya a las 8. ¿A qué hora más o menos va a arrancar a trabajar, amigazo? Y arrancar mediodía recién, ¿sabes? Lo va a almorzar, descansito y después recién Mira, el laburo como tal. Tengo conocidos que hacen lo mismo, la verdad que sí. Pero hoy te llamo para algo muy especial. Una persona nos contó que quiere compartir contigo un momento especial. Un momento especial, ¿y cómo sería eso? No, y es una persona que te quiere decir que le gustaría conocerte más, conocerte mejor. Está muy cerca tuyo seguramente ahora porque ella es de tu oficina. ¿Mi señora? No, es tu señora. Ah, me parecía algo grande el baño, raro iba a ser. No. Tu compañera de trabajo que se llama María nos pasó tu número para hablar contigo. Pero ¿por qué me decirlo? Ya reaccionás. Y, man, pasa que, tipo, desde margen del respeto, ¿verdad? Tengo una señora y de hace 2 años por ahí está, tipo, que qué sé yo, le dice a fulanita que, che, te parece lindo, che, sin anteojos, parece que son machurro, me manda así cartita. Y yo ya le dije, che, tengo señora, y que corta un poco de mamo, pero sigue ahí medio intensita. Igual valoro su buen gusto, no te voy a negar. Y por algo nomás con ella también seguramente que está interesada en vos, ¿verdad? Claro. Y como te digo, valoro su buen gusto y... ¿Qué decirte, boludo? No... Con el dolor en mi corazón le dije que no. Bueno, capaz no fui tan bueno cuando le dije, ¿verdad? Pero le dije ya que le marqué mis límites. Pero vos, José, mira, con una mano en el corazón... ¿quién alguna vez no fue alguna vez infiel, por ejemplo? Yo no, ¿verdad? Pero digo nomás. A vos no te llama la atención para nada. Justo te iba a preguntar por vos. No, si a mí me hincha una compañía de trabajo, sería infiel legalmente. ¿Qué querés que te diga?
No me voy a resistir. Pero vos estás soltero ahora. No, yo tengo 2 novias ahora, por eso te digo. Ah, Por eso ya, yo soy ya, tan ya, feliz. Pero tengo una Entiendo. pregunta para vos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que nosotros con Prime vamos a regalar una estadía en el hotel todo pago. Igual no te querés ir con ella. Una estadía en el hotel todo pago con Prime. Sí, señor. ¿El forro o la plataforma de No, streaming? no, el preservativo, sí. Ah, entonces suena más... Claro, es más porque- spicy, Porque más- para mí que lo que quiere hacer ella es darle un cierre a esto y ver si realmente ella es el amor de tu vida o si tenés que seguir nomás casado. Ah, voy a decir que esto es como una prueba. Y puede tanto ser para por- ella como para mí. Como dicen las chicas, por algo nomás pasan las cosas. Pero Sagitario. ella son tan infieles, bro. Pero ¿y qué tiene que ser infiel si vos no sos su marido? ¿Entendés? Bien pensado, bien pensado, bien pensado. Y puedo, o sea, que no sé, no Pero yo no sé. yo te decía algo, o sea, yo no te voy a dar tiempo para que vos pienses. Vos me tenés que decir sí o no nomás. Pero tengo una pregunta. ¿Tu compañera de trabajo Bien. cuando le conoce a tu señora? Vos sabés que eso yo iba a preguntarte, tipo, mi señora me está invitada al hotel porque según yo tengo entendido, ellas son así, amigas, ahí de la office, y jajaja, entre los tres, pero el tema, ¿cómo es? Y será. No, pero no creo que le cuente, bro. Que vos tenés que arriesgarte nomás. En todo caso, si le cuenta, no, era lo para vos tu señora, bro, porque no te va a creer que ella luego se cayó encima de vos, por ejemplo. Ah, ¿Entendés? claro, tipo que se tropezó sin ropa encima mío. Exactamente. Entonces, José, ¿te querés ir, sí o no? Porque en caso de que vos O me sea, digas es que... voy a arriesgarme y pedir perdón después, te voy a decir que sí, y voy a hablar con mi señora después a ver, que me dice si no se queda un hotel más. Guau, ¿qué? Vos le estás diciendo a tu señora... Ah, o sea, vos me vas a decir que sí, yo te voy a dar el vale y vos te vas a ir con tu señora. No, le voy a decir que gane, para irme con mi compañera, a ver que si no se quiere ir también ella. Yo creo que mejor irte callado con una nomás, porque si no se te va a armar un quilombo. Más Bueno, guau que- dale, voy a, si hago eso, vos no tenés que subir nomás a esta llamada. No vamos a subir a ningún lado esto. Bueno, Bueno, entonces puede ser capaz y siga tu consejo. de última, si sos muy miedoso y no querés perder tu matrimonio, año te voy a pedir nomás que me pasen el número de tu compañera y le escribí yo. ¿Qué hotel es? Así va, reinteresado es. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Voy a decirle a la gente de producción que se contacte contigo, entonces, José, ¿está bien? Dale, ya está. Dale, y cualquier cosa avisaron nomás en nuestro número de WhatsApp si es que salió todo bien o salió todo mal. Y si salió todo mal, te van a bloquear. Dale, ya está. Yo creo que me voy a dar cuenta rápido cómo salen las cosas. Dale, muchísimas gracias, José, por hablar con nosotros. Vamos a hablar otro día. Dale, ya está. Nos vemos. Qué infieles son los hombres, ¿eh? Mira un poco lo fácil que es convencerle a un tipo. Encima es la amiga de su señora, wow. Mujer, casos de la vida real. Me gustó ese, ¿eh? Bueno, hablando de personas infieles, hoy está con nosotros ella. Acá están diciendo, José es Rufo, preguntan. No. Silvina será, ando ya será. Siempre está vestida igual. Hoy está con nosotros y vamos a abrir un alias o una marca si le quiere vestir, si quiere vestir su marca. Sí. Hoy está con nosotros Silvina. What the fuck? Bueno, Estos dos se cogen, no hay nada que hacer. y mira, Silvina, escuchaste pero lo que el tipo que está hablando con nosotros. ¿Qué tal, Capé? Vos sabés que sí, y me acaban de informar que a Enrique López Arce le agarró un infarto. ¿Eh? ¿Quién él es? Y viste que él pues es el que hace las encuestas, eso de los trabajadores, y eso, y hace poco salió una encuesta de que supuestamente los trabajadores no rinden tanto porque generalmente tienen una relación entre compañeros. Tipo macanean ahí. Sí. Es como cuando, Sí. por ejemplo, yo estoy desayunando mi mixtito y viene Cami y me hace bobo así Y en se mi hace hombro. masajito. Me hace bobo así en mi hombro. Sí. Que puta, dejen de putear, será happen papo. Ah, pues, eso es lo que a vos te molestó. Tipo, ¿qué te molesta más? ¿Que la gente no trabaje o que sea infiel? Que no trabaje.
Quería decirte nomás, feliz día, porque vos sos maestra de obras. Sí. ¿Verdad? Ahí está. ¿Cómo está pasando tu día? ¿Todo bien? Excelente, Capé, gracias a Dios. Hoy tengo un feriado. O sea, no me voy a ir a trabajar, ambos feriados tacotean. Mañana tampoco, mañana es viernes, ¿cierto? Mañana pido que... Mañana el aniversario... No, mañana es Día del Trabajador. Sí. Y mañana tampoco me voy a trabajar. No, pero tenés que venir mañana. Sí, mañana el aniversario. No, que voy a venir. No pensé pasar por esto supremo. No, yo no vengo mañana. No te- Y no, era peor que te da rabia a la gente que no quiere trabajar. Sí, pero feriado con ese papá. Todo el año con papo. Eso Tipo, no yo es- feriado, pio. Es una excusa, Capé. Yo hago una hora, hija, viejo, mandero, gabe. ¿Por qué vos menosprecias mi trabajo? No, estoy menospreciando. Vos nomás me estás diciendo que no era pio que te gusta trabajar todo el año con papo. A puto y mierda. Acá dice, vino deshinchada Silvi. Ya no le pancha parece. Y se parece que la gente está diciendo que te fuiste de cuerpo. Mira un poco. Pero Matula Oreco Silvina. ¿Qué es Matula? Acá dicen, más armado que cuando le llevas a una Gigi a un telo y te dice, ¿dónde me traes? Y feroz lencería tiene abajo, dice. Matulaco es la comida que te preparan para que lleves a tu trabajo, ponele. Ah, tipo como un tupper. Es en un tupper, tipo tu almuerzo. ¿No? ¿Qué hace? Eso es. Bueno, feliz día del maestro Domingo que nos enseñó a cómo aceptar ser cornudos. Pero la gente dice eso desde la maldad porque no saben realmente si él es o no, si Domingo No, pero capaz, es o no es. capaz y que esa persona que está escribiendo ahí tiene una señora también que trabaja en una empresa o algo así, que le está pasando lo mismo que le pasó al que él llamó hace rato. Sí. Fuerte, ¿verdad? Y Imagínate está diciendo ahí que yo soy el cornudo, la cornuda. si tu señora, por ejemplo, se llama María, que es un nombre común. María I. Olvídate. Y si se llama Araceli, por ejemplo, 5 o 6 ya van a estar nerviosos ya acá. Está. Olvídate que Araceli es un nombre común. Sí. Pueden poner uno en el chat si tu señora se llama Araceli. Viste que Araceli es un nombre muy común. Entonces, si una señora que se llama Araceli dice, no, acá nomás con mi compañía de trabajo, va a despertar mucha inseguridad, ¿eh? Sí. Porque por una cuestión estadística, hay muchas Aracelis, ¿verdad? En el mundo. Por ende, puede ser tu señora, la Araceli. Puede ser. Y si es González, puede ser mi prima, inclusive. No, si es González, por ejemplo, ahí te hace dudar todito ya, porque hay González, hay mucho. Y Araceli González, yo creo que es el nombre más común que existe. ¿Entendés? En hombres, Ahí ¿cuál tenés que sería? anotar nomás ya luego que tu señora es la que está... Claro. Ya te vaya a armar quilombo en tu casa, nomás ya directo. Así mismo, sí. ¿Qué te vamos a hacer? Andabas de uso, debe tener 1 litro ya por quilombo. Hoy tenemos una noticia que le quería, esperé luego para leer contigo, Silvina, y es la noticia que está abajo a la derecha, ahí en la tapa. Si es que no puedes mostrar la tapa, por favor, Jazmín. Estoy haciendo acá unos trucos. Y quiero que lea con nosotros, Silvina, por favor. Espanta Pirebaí dijo Vane, dice acá en la página 12. ¿Qué dice? No podés negarte a un rapidito mañanero, dice. Mira vos. Y legalmente no. ¿Qué significa eso para vos, Silvina? Legalmente no. Y yo creo que lo mejor para arrancar el día es el mañanero, pero no sé si un rapidito. ¿Pero a qué se refiere? ¿Tipo un programa de tele? No, es se refiere a la intimidad de virgen. A la intimidad. Sí. Tipo, para arrancar bien tenés intimidad. Sí. Oye, pienso que si hace eso tempranito va a estar caí, güey. Pero un rapidito. Yo lo que no banco es que sea un rapidito, ¿entendés? Ah, claro. No, porque no, Me capaz gusta. nosotros, espera, no. Tranquilo, Kung Fu. Ah, no, ¿sabes qué? Como ahora es mujer. Capaz ya- para ustedes los hombres con un rapidito es lo mejor, pero para nosotros las mujeres no, dejen de ser egoístas. ¿Qué puta será? Piensen un poco en las mujeres también, carajo. ¿Sabes qué? Claro. y Va, depende de la situación, no me interesa. Pues yo andé por uña, joder, va, puedo pillar de tiempo, ve yo de por U. pero si tenés 5 minutos, wow, ¿qué no vas a hacer nomás? Ya después ya te vas a tu trabajo. Y si soy hombre, sí. Porque, tipo, si sos hombre nomás. Y a los hombres, por ejemplo, les encanta el rapidito, pero a las mujeres no. No, y a Yarito. O sea, sí y no. Laurito, cierto, hey.
Y sí, viste, y tenés que pensar, pues las mujeres pues no son como los hombres. ¿Cómo son las mujeres? A las mujeres, por ejemplo, con las mujeres, por ejemplo, hay que trabajar un chiqui más para que lleguen a su orgasmo, a cualquier cosa, o para que estén bien, para que les guste el sexo, ¿entendés? Y los hombres, pues no, el ñandeo, 1, 8, 4, Yande dijo, No, y me salió mal, viste que estoy aprendiendo guaraní. Tipo sevallano estoy. Pero se contra- Sango arandum barete pitunje guatarangue sango. Pero se contradice todo, porque él dice que hay que trabajar y después dice que tipo No, para por las las mujeres hay que mujeres. trabajar más. Y sí. Y a las mujeres cuando les gusta tanto el rapidito. Voy a saber ya qué es lo que sos, o todavía no te definiste. Porque decir mañana después hablar como mujer, después hablar como hombre, Y viste que estoy pues aprendiendo a hablar guaraní. parece que tenés sentimiento encontrado. Estoy aprendiendo a hablar guaraní. Bueno, entonces el rapidito es lo Pero- mejor si sos hombre. Y es lo mejor para los hombres. Pero acá dice que no te podés negar, dice. Porque los hombres pues de alguna u otra forma producen, ¿entendés? Claro. Querés coger nomás. Pero a las mujeres, por ejemplo, no sé si un rapidito les Le va a satisfacer. va a satisfacer. Eso fue el tema. Vamos con Lauri, ya. No vamos a hablar de sexo acá, me parece muy vulgar. Y Aunque yo creo que sí hay que hablar lo de que eso. pasa es que es más informativo de lo nuestro. sí. Vamos con Lauri, por favor. Buen día, Lauri Saldívar, ¿cómo andamos? Acá está, sale en el diario, Lauri, no es que yo te quiera hacer una pregunta de esta índole. Le mando saludos ya a todos los organismos que defiendan a las mujeres. Lauri, ¿qué opinas de esto que dice Vane? No te podés negar a un rapidito mañanero, dice. Yo creo que no hay que decir marcas. ¿Por qué? ¿Qué marca pio? ¡Ah! No te puedes negar a un coito de breve duración. A eso es lo que se refiere según Domingo. A una clavadita. Claro. Yo creo que ella tiene más experiencia que yo y puede darte mejores datos. Porque vos también te despertás súper temprano. Si querés hacer ese tipo de Porque- cosas, tenés que despertarte más temprano, ¿no? Claro, es lo mismo que te pregunten a vos, no vas a poder responder, vos no tenés idea de nada. Claro. Tienes que darle Silvina nomás. Y justamente no tengo idea de lo que es tener relaciones porque me duermo temprano. Porque tengo que venir acá y me dice la chica, voy a irme a tu casa ahora. ¿Cómo que mentira? ¿Eh? Dormís tarde, dice Espera. acá. ¿Vos qué hora dormir? Realmente, no, soy sincero, no vaya a querer jodernos. A la Bueno, una. pero una cosa corresponder y otra cosa es que venga una chica a mi casa, estamos ahí macaneando un rato, después hacemos algo, después cenamos otra vez, después no me quiero ir todavía. Yo ¿entendés? no puedo, tengo fútbol. Por eso le digo. Esa- Aparte, no me No, da. no puede ser que las chicas se vayan a tu casa luego. ¿Por qué vos no te va a traerle? Porque no tengo auto. Y déjame rápido y la Volt. Y pero igual que yo me voy a ir hasta su casa y después voy a venir otra vez. No hay pío estúpido lo que decís. Y bueno, ¿y por qué es lo que las chicas tienen que ir a tu casa y después venir otra vez? No es estúpido también lo que está diciendo. ¿Y qué querés que tengamos sexo en la calle, pío qué? Yo pero digo que tengan sexo en la calle porque vos no te vas a buscarle, no te digo. Pues no tiene sentido con lo que decís, bro. Si yo, ¿para qué yo me No, voy a para ir esa hasta... propia, yo repetana. ¿Qué sentido me tiene que yo me vaya hasta su casa y después vengamos juntos? Encima ahora ya puedes pedir tu conductor de plataforma mujer. ¿Qué puta será las chicas? Dejen, no puede ser de tu delivery, ¿sabes? Digo, ¿te molesta eso? ¿Qué puta no se manda y no sea sistema de respetarse? ¿Vos crees que por eso lo que ahora los hombres son tan cachafá? Y sí, ahora por ejemplo, para los hombres, por ejemplo, ya es más fácil ya todo. En ese sentido. Ellos ya se quedan nomás en su casa Sí, tranquilo acuérdate en la que vida. más por el motivo es, por ejemplo, por lo que te dije la vez pasada. ¿Por qué? Y de que no hay más tanto hombre, entonces las chicas quieren aprovechar ese hombre que sobra y se van en su casa y Ya, todo tipo ya. se regalan ya. Ya, lo que sea nomás ya para estar con el tipo. Y sí, Qué desastre, ¿verdad? qué puta. No Oye, podemos. pute se puede hablar, oye, monte paga cuñamba. No, la verdad que es una vergüenza, ¿eh? Bueno, vamos a la página 14, por favor. Quiero que lea esto porque seguramente... ¿Qué pasó? Espera, tengo algo. A ver. Acá dice, pronto será profe de yoga, dicen acá. Sí, pero no, es por ahí, Nara.
Ah, no es, Pio. No, porque la Inara está abajo. Yo también leí y dije, con razón lo que hace esas posiciones, dije yo. Bueno, ahora pasemos a la otra noticia. Quiero decir nomás que Oscar Marín es un vulgar porque yo el otro día dije que así se veía mi cachete y subió un video a Instagram. Vayan a ver 100% hora de Oscar Marín. Le mando un saludo a Inara Ábalos, le mando un beso. Bueno, página que yo te dije, 14. mira. Acá, mira, influencer y encantada con la joda local, dice. Lo que me hace pensar que es una extranjera. ¿Puedes leer, por favor, Silvina? Ñamuñeatu. Por favor, te pido. Bueno, acá dice Camila Latancio. Epa, contó que quedó encantada con la joda local. La influencer curepa, conocida por haber participado ABI en el reality curepa Gran Hermano 2022, Camila Latancio, estuvo de visita familiar por nuestro terruño y comentó su experiencia. Dicen. Camila contó que quedó sorprendida por el nivel y los precios de los shoppings, restaurantes y cafeterías paraguayas. Estas marcas en Argentina no hay, dicen acá. No, pues, Le bajó la rubia, dicen. Camila comentó que salió de joda con sus primas paraguayas a los boliches de Asunción y no podía creer lo bien que la pasaron en nuestro terruño, dicen acá. Puros... ¿qué va? Casi leí mal, viejo. Puros temores ponen, hey. Temores, dicen. Ok. Mira. Bueno, Temones. Capaz y temones quiere decir, pero mira, no, pero mira, lee para que no diga que... No, estoy leyendo mal. leíste bien. Seguí nomás, bro. Dijo ABI la influencer, sus seguidoras curepas le respondieron al video diciéndole tremenda joda te mandaste. Hermosas tus primas paraguayas, le dijeron también. Mañana me saco pasaje para Paraguay. Camila Latancio hace poquito nomás fue noticia en su país por violenta separación de su novio. Dice, con razón, vino a putear un chique acá. Es más, su ruptura escandalosa la trajo al país. ¿Cómo me vas a decir vino a putear de Bobby? El rapidín, dice, el rapidín con Silvina solo es bueno si no se da la vuelta o si no fuiste, dicen acá. Para Silvina es rapidín porque termina el tipo y ella dice, ahora mi turno. El único problema con el rapidito es que si está en... Bueno... Lulax, hoy no vas a vender Prime, dicen acá. 2 monstruos del sexo dando una cátedra a su audiencia. La vez pasada iba a tener un rapidín, pero el bobazo se olvidó de estirar su water, dicen. A ver, la otra vez una amiga se fue a mi casa. Quiero que vos me digas qué harías si te pasa esto. Dale. Quiero mandar un saludo a toda la gente que está desayunando, pero esto pasó y tengo que contarlo. El otro día una amiga se fue a mi casa y yo de un lugar que me fui directo a casa con la amiga. ¿Entendés? Entonces, yo lo que suelo hacer cuando va a venir alguien a mi casa es un ritual de limpieza express, donde limpio todo el baño más que nada, porque viste que el baño es lo que de repente puede estar sucio. Bueno, lo que sé que viene mi amiga y me dice, ¿puedo pasar a tu baño? Y lo primero que hace ella antes de que yo entre ya es decirme que quiere pasar al baño. Y ella pasó al baño, se fue como para hacer pipí. Y ella entró al baño y se empezó a reír. Y dije, esta chica está loca, dije. Había sido, ella entró al baño, abrió la tapa del water y estaba ahí. Mis residuos. Entonces... Menos mal que limpiaste el... No, y no pude limpiar porque no sabía que estaba eso ahí. Ni nunca uno va a dejar a propósito un sorete. ¿Entendés? Qué loco. Pero eso quiere decir también que te suele pasar eso. Ya me pasó 2 veces. ¿Viste? La primera vez que me pasó fue con la mujer más hermosa que conocí en mi vida. Y la segunda vez fue con otra mía. Pero vos sabés que sí, me conoció más por dentro, más profundo. Qué loco. Vos sabés que tengo una amiga que se fue a Europa y ganó un concurso de belleza. ¿Pero qué te dijo, por ejemplo? Vos no tenés perro o gato por ahí. No le puedo culpar a nadie, bro, porque era mi baño de adentro de mi pieza, ¿entendés? Qué loco. No, y ya no te recuperás más de eso. ¿Qué te dijo? Se cagó de la risa nomás. Pero al salir no te dijo nada. Me dijo, hice pipí encima de tu popó. Entonces hemos un guarullo. No, Gaby, pero ¿sabes qué? Mira, voy a decir algo. Tipo, lo bueno es que va a ser mi amiga para siempre, porque si después de eso no me dejó de hablar, significa que por lo menos me aprecia. Sí, sí. Vos, por ejemplo, ¿qué harías si encontrás eso en un water?
Bueno, yo por ejemplo, si llego a encontrar eso en el inodoro de algún tipo, ajá, y te dan de nieve, nunca más. Nunca más le habla. Por eso yo te digo que Diga, ahora... estoy pensando, y te venden de puerco legal. Pero, ¿sabes qué el tema? Que no es que era tipo chiquitito, ¿entendés? Pego la de seguramente peixe tu chalan de cagar. Por eso te digo. Tu que cargar y no vi con va cacaíta. Bueno, lo que sí, todo bien con mi amiga igual, pero creo que nunca más vamos a poder ser nada. Tipo, siempre vamos a ser amigos nomás. Pero ya. no te escribió más. Y me escribió buena onda. Entonces pueden seguir siendo amigos. Vos decís que eso fortalece la relación, no puede estropear. El tema pues es que es simpático también. Tipo, después Si de es eso... tu amigo nomás, pero si vos le llevaste, por ejemplo, ponerle que es tu novia o le estás conociendo como para que sea tu novia, ahí sí es más incómodo. Pero si es tu amiga nomás. Acá la gente me está empezando a criticar y me dicen, ¿cómo te haces eso y no estirar la cadena? Lo que pasa es que yo hago eso, cierro la tapa, me baño y después tiro. Pero Porque si vos estirás y abrís de una tu ducha, sale poquito. ¿Por qué en ese orden? Ah, porque... Claro. Y sale poquito y se va a quemar mi agua caliente. ¿Pero dónde diga, pe? Bueno, pero no todos tenemos la misma oportunidad, bro. Pero vos siempre estás diciendo que J gusto y que no puede ser que en Asunción no haya agua. No, pues ¿sabes qué es lo que pasa? Voy a explicarte. Lo que pasa es que, ¿viste esa cosa que vos tenés por tu pared que es así de plástico que de repente se cae? Bueno, el mío es de porcelana y tarda en llenarse. Y vos tocas un botón inteligente es. ¿Entendés? Por eso nomás tarda en llenarse y sale poca agua. Le mando un saludo a todos los ferreteros que están viendo ese grande programa y es cierto es lo que dicen van a decir. Entiendo. Pasú. Animal peligroso, cacadrilo. Ay, bueno, ya está. Gracias, Silvina, por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a vos. Hoy hablamos de cualquier cosa menos de la noticia. Sí, no leímos casi nada hoy legalmente. Pero bueno, Acá, lo por bueno. ejemplo, Torito también que no pasó plata. ¿Entendés? Mucha gente, muchas noticias que no leímos hoy. Ah, tipo, hay hombres que no pasan su pensión alimenticia. Sí, es cerca, pe. Mae, napio la pendera y la pende familia, no me voy a hacer la Pero eso también pasa mucho, que las personas le critican a las mujeres por embarazarse de badulaques, pero en el momento que se embarazan de los hombres que no son todavía badulaques, ¿entendés? No, ahí sí que ya son, ahí Vos sí decís que personajes ya podés interpretar que una Claro persona es que sí, badulaque. sí. Supuestamente que vos para eso es que vos tenés una relación previa a vivir con esa persona, o sea, primero le conoces a esa persona, salís, compartís con él, hablas con él, le preguntás cómo es, y ahí es como ya tenés que ya más o menos tipo psicologarle ya, o sea, ver cómo es, cómo se comporta en su casa, ¿entendés? ¿Qué, por ejemplo, le Y ahí, por preguntarías? ejemplo, ya vas a pillar si es o no un guadulaque, o si está fingiendo o no está fingiendo, si no, eso es una pelotuda. Una pregunta, una pregunta que le harías a un hombre para saber que si va a pasar la plata para tu hijo, sí o no. Tipo una preguntita así capciosa. Si no está en Inforcom. Esa es una pregunta. Y ese, por ejemplo, es una buena pregunta. Porque si, ¿Vos está, decís que si se eso- atrasa loco con su cuenta, imagínate si tiene un hijo, le va a chupar un huevo. Una persona endeudada, pero te mata la pasión. Sí. Tiene que tener al día su cuenta. El tema es que una persona que está endeudada y no está al día, por ejemplo, con su cuenta o que se atrasó ya mucho, ya es ya síntoma así de irresponsabilidad. Tipo, ya no le importa más nada. Sí. Es de que prefiere más cualquier otra cosa que estar bien con su responsabilidad. ¿Entendés? Ah, mira, un bobo. Muy fuerte lo que está diciendo eso, ¿Es cierto, Co? Demonio está mirando así de reojo porque parece que él está ahí en esa esas empresa. cosas. Sí, señor. Bueno, así que, ¿alguna recomendación que tenga para dar a las mujeres? Conozcan bien, chicas, a la persona con quien van a salir a nivel pesela cualquier badula que en dijau peipe ya guarda guaupe moi la pende él eligió ser mal padre. A nivel la pende peñen botabu y pe cua poner la reo la mandi pa peseta jamás ni para la pende familia da. Jamás ni para la por utan de jamás ni para la pende cota la pende familia na hoy Ya ven se tú. entiende. Gracias, Silvina. A nivel peñen botabu. Au peipe ko upende na se y tana TikTok ha vaya Facebook miarui. Que vi que ahora se Diga, tú ni que vende güey. hizo como un grupo de escrachadoras para escracharle a los hombres que son cachafas. Está bien. Que le dé vergüenza. Bueno, ¿por qué le da vergüenza ya? Qué putas. Yo pen hipoteo el arro.
Se nota que Lulax vivía también en Capiatá, por eso nos tiró la cadena, porque en Capiatá no hay baños. Y acá Lauri me está haciendo que eso es mentira, que ahí se hace un agujero nomás. Bueno, el animal más peligroso es el tecacadrilo o buspá, no, y lo peor de todo es eso también. Perdón, gente, que siga con este tema, pero vos dejás ahí, ¿verdad? Tapado. Con el calor del baño. Se hace Huele más. No, huele peor. Es como un sauna de soretes. Sí. Increíble. Vos decís que Domingo de Badulaque dice: feliz día para Silvina, maestro de albañil. Qué cagada de bloque poner acá. Eso que pasa en la campaña nomás en Asunción, ni se sabe quién es el papá, poner. Pero cada estupideces que escuchamos todas las mañanas. Hoy Silvina, mañana sábados y luego domingo. Sí. Mira vos. Tenés que saber si la relación con su familia, en especial con sus padres, en un mes ya sabes. Eso dice Fafa. Que es Sí, mujer. generalmente la relación con los padres es lo que más se replica en la relación. Ojo, no se metan con el tema de las embarazadas. A Steffi le gusta esto, ponen acá. Por esta cosa dejaste a la modelito, que puta, ese y aquí no ponen acá. Qué buena la invitada, Walter Evers, ponen. Mompio Silvina, vos ni te puedes embarazar 2 metros y poco tu barba. Lo tomó muy personal Silvina. Domingo, no dejaste pan en tu casa, ahora le ocupé a tu lapa, ponen acá. La única diferencia entre Domingo es el color de piel, pero ambos y ya. Un mensaje de cariño de la gente, Silvina. Bueno, ¿qué tenemos en WhatsApp? Buen día, Lulax. Buen día, Ariel. ¿Qué tal? Porque esa... Feliz día a todos los docentes del Paraguay. Saludos, dice Alexander. Siguiente, por favor. Besitos. Buen día, populista. ¿Qué pasó de Paz Godoy? Dice, está cruzando la calle. O sea, acá a 20 metros está Paz. Le mandamos saludos a Paz Godoy. Que sube chismecito en TikTok, le suelo ver, ¿eh? Ha de ser muy viral la compa, pone acá. Por eso no quería Guau José darle bola. Sí. No, pero para mí que no importa eso. Porque cuando uno va a ser infiel no tiene lo que ser linda la otra chica. Me dijeron. También. Siguiente, por favor. Buen día, Lulax. La alegría de todas las mañanas, te deseo lo mejor. Feliz día del maestro a mi querida sobrina. Un abrazo y de todas sus exalumnas que te recuerdan con cariño. Lluvia de bendiciones y éxitos. Lulax, fuerza y adelante. Éxito. Éxito es lo que más nos desea la señora de la nieve, que le mandó saludos a su sobrina Cami. Sí. Saludos, gente linda, viendo el programa desde Bilbao como todos los días, dice, para que el gordito ya no diga que es mentira, y manda un video que legalmente yo no abriría. ¿Se puede ver el video? Atienda que nos salga un sexito o algo así, por favor, chicos. ¡Epa! Ah, no, yo veo eso y es Bilbao, sí, ¿eh? Sí. Parece el centro de Asunción, pero según él es Bilbao, así que le creemos. Bueno, buenísimo. Siguiente, por favor. Buen día, Lulix. Feliz día para Silvina, que también es maestro de albañil. Mira, un poco te mando saludos a la gente también. Edison. Gracias, Edison. Siguiente, por favor. Buen día, gordito. Si hay alguien que merece festejar mañana, sos vos. Algún día quiero tener tu éxito. Un abrazo desde Burucuyá, dice. Último mensaje. A ver, el mensaje por el día. Hola para ese gran equipo. Lindo programa. Buen día, gusano gigante. Cabeza de aguacate deformado, dice. ¿Cómo te quiere la señora. gente, Lula? Espero que mañana venga la señora Blanca para que le conozcamos. ¿Puede venir, Cami, mañana? Ah, no sabe todavía si va a venir. Vení, la señora Blanca, si te conocemos. Yo no me tomo personal tus mensajes. Pero le puedo llegar a dar una platita a alguien para que te garrotee acá a una señora. Para que te ponga en tu lugar. O por lo menos que rompa tu celular si ya no nos mandas un mensaje de odio. Para mí. Pero para los demás siempre desea éxitos. De una. Vamos a una pausa y ya volvemos.
And it goes a little something like this. Check this out. Check this out. Cuando el placer es la prioridad, la seguridad no se negocia. Prime ofrece la máxima protección con una sensibilidad superior, adaptándose a cada encuentro para que nada interrumpa el momento. Con su amplia variedad de juguetes, geles y preservativos, las sensaciones suben al siguiente nivel. Prime te invita a disfrutar con confianza. Prime, ¿nos gusta el sexo? Lo cuidamos. Sí. Viví la copa con Quitadol y participa por premios increíbles. Ello chupé Quitadol. Quiero decir nomás algo. Me gusta la musicalización de hoy porque es jueves, Ariel. Sí. Viste como él tiene medio temático lento ya es. Bueno, la Popu cumple su primer año y lo festejamos a lo grande este viernes 1 de mayo.
Y queremos que vos seas parte del aniversario. Tenemos premios, música en vivo y desafíos para quienes vengan. Escribinos al 0984-499-125 y reserva tu lugar. Así que nos pueden escribir al 0984-499-125 y tienen que poner: yo me quiero ir el 1 de mayo y para ver la Lulax. Sí. Y ahí les bloqueo. Bueno, ya está. Hoy está con nosotros una persona muy importante. Va a ser el periodista deportivo del año, mi amigo Juan Coronel. Y hoy nos visita para hablar de fútbol. Ortigosita, ¿cómo andamos, Ortigosita? ¿Todo bien? ¿Todo bien, mi bro? Espectacular. El más fanático de Olimpia antes de ODD lo ponen. Ay, pues, puta, antes de ODD, luego. Pero yo quiero preguntarte algo, Ortigosita. Primero, Sí. lo primero, ¿cómo Metele. estás? Todo bien, contento y esperando el partido de hoy de Olimpia que va a jugar contra Vasco da Gama. ¿Puedes poner más así, tipo rectito, este que venga? Ah, pero siento que está muy arriba, pues. Muy bien. No, así, que venga directo, porque viste que este entra por acá el sonido. Ahí está. Bueno, Ortigosita, tengo Sí. una pregunta para vos. Metele. ¿De qué querés hablar hoy? De fútbol. De fútbol primeramente. De fútbol primeramente. ¿Pero qué crees que es más importante? ¿El enfrentamiento que tiene Olimpia hoy o lo que pasó ayer? Yo creo que primero tenemos que hablar de lo que pasó ayer. Y si me preguntas qué es más importante, siempre Olimpia va a ser más importante. Bueno, está bien. Pero ayer se jugó un partido de la Copa Libertadores acá Sí. en el barrio Obrero, donde Cerro Porteño se enfrentó a Palmeiras. ¿Quieres que hablemos de eso? Podemos hablar también sin ningún tipo ok, de problema. ok. Empató Cerro Porteño 1-1 en la fase de grupo. Cerro Porteño que alcanza 4 puntos en la Copa Libertadores. Se queda con ese resultado en el puesto número Tercero. Igual medio complicado. Y está ahí porque Sporting Cristal perdió contra Palmeiras de local. Y ahora Cerro tiene que ir a jugar en Brasil contra Palmeiras. Y le queda Junior de Barranquilla de visitante. Le queda Sporting Cristal de local. Y como te reiteré, Palmeiras de visitante. ¿Viste el partido ayer? No alcancé a ver tanto porque la verdad me chupó un huevo, pero... Yo vi el primer tiempo y estaba complicado Cerro, y después el segundo tiempo dejé de ver y le empezó a ir mejor. O sea, son mufa. Y puede ser, pero en este caso es positivo porque yo soy de Olimpia, entonces Claro. tengo que ver todos los partidos de Cerro, entonces para que le vaya mal. Entra ese. Pero raro, según lo que decía la gente, que parece que Palmeiras como que dejó de pisar el acelerador. Y estaba en un momento complicado Palmeiras. Por ejemplo, Sporting Cristal casi le empató de local. Junior le empató. Le empató, lo. Exactamente. Bro. Y si es que le ganó también. Y... No sé, Palmeiras no está en un buen momento futbolístico tampoco. En cuanto a la Copa, porque en el cuanto a Brasileirão la está Copa, primero, claro, Eso claro. es muy loco también, ¿verdad? No, es una locura. Y el Brasileirão, siempre los clubes de Brasil ponen en prioridad el Brasileirão porque se paga más. Claro. Es una locura. Vasco da Gama hoy luego en la Sudamericana. Vasco da Gama puso suplentes. Es para jugar la Sudamericana. Ahora contra Olimpia, no sé qué tanto va a ser el día de hoy porque están prácticamente eliminados ya si es que pierden el día de hoy. Lo de Vasco da Gama. Porque Sí. están cuartos, ¿verdad? Sí, el primer partido perdieron Sí, señor. porque llevaron visitantes en Barracas. Camina un poco. O sea, empataron contra ¿Qué Barracas. significa llevaron visitantes? O sea, llevaron suplentes. Ah, ok. Pues tenés que venir sobre cómo hacer tu bloque, mi bro. Tengo una pregunta. Métele. Hubo como una polémica de que supuestamente Cerro achicó su cancha. ¿Eso puede ser real? Sí, puede ser real y se puede también. Ah, ¿se puede achicar la Sí. cancha? Hubo una conferencia de prensa donde el técnico del Palmeiras dijo que nunca en su vida vio eso. Pero suele pasar. En el fútbol paraguayo pasó. Ok. 2016, por ejemplo, te pongo un ejemplo, pero siempre pasa. 2016, cuando Héctor Mareco era técnico de General Díaz, jugaba contra Olimpia y también achicó la cancha para, más que nada, para evitar espacio y que... Vos decís que Hace entra ganar el como una juego. estrategia eso. Entra una estrategia. Entra. Y vos decís que le puede llegar a favorecer eso a Cerro. Y sí, no. Más que nada es como viendo la alineación de Cerro, metieron 5 defensas, se fueron a buscar el empate Cerro Porteño contra Palmeiras. Y por eso achicaron a mí, ¿verdad? Y también, Qué loco. o sea, para evitar espacio, ya que tienen jugadores bastante... se mueven ricos. Están diciendo que el bloque de los 5 cuellos es acá. ¿Por qué? ¿Por qué son así? 2 pesos pesados, dicen acá. Mirando bien, Ortiz le parece más a Ariel, pero versión cartón. Pero eso porque usan campera siempre.
¿Quién es este amargado? Ponen acá. Seguramente es cerrista esta Sí, persona, parece. ¿eh? No seas mala onda, no le hagas caso a los comentarios positivos, Orti, ponen a ver. Pero Orti viene a hablarnos del partido de hoy de Olimpia contra Vasco da Gama. Olimpia que tiene que ganar. Olimpia tiene 4 puntos, ganó su primer partido y empató de local contra Barracas. Contra Barracas. Acá de local y ahora se va en Brasil. Se va a Brasil. Y ¿crees que le podemos ganar? Porque para mí que Vasco da Gama no le está dando mucha bola. Actualmente Vasco da Gama está 10º en el Brasileirão. Que no sé si es que se divide también como algunas ligas. Y están Bueno, varias, hay varias competiciones. Está el Brasileirão, que es el más importante, la Copa Brasil, la Copa entre regiones, provincias, ponerle, y la verdad que hay mucha plata. Como te dije, Vasco da Gama está priorizando el fútbol brasilero antes que el torneo internacional. Ya un poco. Pero Y acá sale que está 10º Sí. en el torneo. en el torneo, en el Brasileirão, que es el principal. ¿Y cómo le veo a Olimpia para hoy? ¿Qué crees que va a presentar el técnico Vitamina Sánchez? Y creo que dijo que va a haber muchos cambios en el equipo. Como que 8 cambios más o menos. Contra el partido contra Libertad, que perdimos 3-2. ¿Qué crees que pasó ahí en ese partido? Porque ya si prácticamente si Olimpia ganaba ya... Claro, si Olimpia ganaba ya sentenciaba prácticamente, pero a falta del fallo. Que hay una información que dice que Cerro puede estar por la pérdida de puntos, que vamos a estar así durante 3-4 semanas por ahí. Pero- hasta que termine el torneo no se va a solucionar eso para mí. ¿Tenés información de eso? Porque veo nomás que todo el tiempo está haciendo, parece que está jugando Clash Royale ahí con el celular. No, y acá dice que Cerro va a tener la sanción de pérdida de puntos, pero esto ya hace semana de que Pero se suspendió el clásico. si por ejemplo le quitan puntos a Cerro, sí o sí le tienen que dar a Olimpia también, ¿verdad? O solamente no, va... ¿No? en teoría no, o sí, o sea, depende, no sé, ellos ya depende de ellos. Ah, me gusta este bloque desinformativo. Gol. Sí, porque ya tenemos ya el bloque informativo. Claro. Entonces, Esta es la inversa, ¿entendés? atiendan lo que tira Ortigosita, la info que trae acá de primera mano. Hay una posibilidad de que a Cerro le quiten puntos, pero hay una posibilidad de que no lo hagan también. No sé. Y hay una posibilidad de que Olimpia gane esos puntos, como también hay una posibilidad de que no lo haga. Ahí está. Me gustó, ¿eh? Bueno, acá venimos a desinformar. No, le dejamos con varias preguntas a la gente, una especie de tarea para la No, casa. eso es para que ellos se busquen nomás entre ellos. Nosotros venimos a hablar nomás de la cosa que Ah, está pasando. vos tirás así picante para que uno ponga Opio aguante Cerro y que el otro ponga no, Opio aguante Olimpia. Exactamente. Tampoco. Le veo como, le parece a Coro, pero un poco hinchado, dicen acá. Olimpia contra el equipo Z de Vasco da Gama. No, va a jugar los titulares, boludo. Es que si pierde... Al final. No, hoy te digo. Tipo, vos decís, esperamos un rato. Es boludo, sus 2 primeros partidos no hicieron Tenemos nada. que hacerle análisis de sangre. a este- ¡Epa! ¿Qué pasa? No, este Marihuana viene only. borracho. Recién me dijo que Vasco da Gama va a jugar con su suplente porque prioriza la Copa de Brasil. Las 2 primeras fechas te dije. Ah, o sea que hoy ya juega el equipo Boludo, titular. El tema es que si pierden ya se quedan afuera de la Sudamericana. Pero pensar un poco de esta manera. Si es que no quisieran estar fuera de la Sudamericana, jugarían en serio desde el comienzo. Sí, también, pero bueno, cosa Guau, de que ellos. Maceo vale Vasco da Gama y puede darse el lujo de jugar ahí con el utilero y eso es la primera fecha. Algo así pasó, boludo. Me estoy empezando a creer que este tipo viene a joder nomás la bola acá. Tipo, Esa es la idea. tipo, la idea parece que va a ser rage bait. Claro, y lo que es desinformativo, como dijiste. ¿Y no te importa entonces que haya empatado Cerro? Me da igual. Más que nada el torneo local, lo que sí estoy demasiado pendiente de ellos. Porque cualquier pérdida de puntos de ellos vale para Olimpia. Obvio. Y no te va a molestar que la gente diga, no, Olimpia luego cocinó todo y ganó por debajo del escritorio nunca. ¿No? No. Porque para vos ganar es ganar, entonces. Es ganar, boludo. El tema también, hicimos un torneo excelente también. Le bailamos a todos, le bailamos a Cerro en su ollita y nada. ¡Qué fuerte! Y ahí está. Y ahora que el defensor del Chaco se dijo que va a tener una remodelación, yo propongo que Olimpia sea local en la cancha de Cerro. Ahí vamos a ganar todos los partidos. Pues, pero para mí que iba a ser más quilombo también. No, ahí se nos va a matar, pero... Por eso te digo. Pero bueno, solo irte a la cancha, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, solo irte a la cancha. Me voy. ¿Te vas? Sí. Y nunca te dijeron nada así por las cosas que decía de repente. Sí, depende. Pero te vas solo o te vas con gente. Si te vas con gente No, más con tranqui. gente. Pero la gente que se va contigo te quiere.
Claro, ponele. Porque no va a ser fácil. No, en la cancha de Cerro sí me voy con gente... Con Gapés. Sí, con Capes, porque Yo, si yo, no... por ejemplo, si me voy a Itagua me quieren garrotear, ¿entendés? Boludo, algo así, boludo. Yo era que me fui con Julieta Sí. en la cancha de Cerro. No, obvio va a hacer eso. Boludo. Eso es como irte de infiltrado. No, sí, boludo, pero el tema es que yo me fui hecho puta, no tenía nada. No me iba a poner obviamente la remera de Cerro tampoco, porque... Claro. Ah, qué fuerte lo que está diciendo. me dijeron. Me fui hecho puta y no tenía nada como para que piensen que soy de Cerro, dijo. Boludo, Julieta me dijo, ponete la remera, Ambore, le dije. Y nos fuimos, me fui con una campera así roja y un short azul para disimular, wow. Así más o menos, ¿entendés? Y ahí ya apenas lo llegué, no bajamos y ahí en quinta ya me reconocieron. Vos sos limpero, vos sos limpero. ¿Pero buena onda o...? No, buena onda y tirando a... ¿Qué hace acá? Te igual, mato. Muchas veces la gente lo que te dice en las redes no te va ni a barrotear, ¿entendés? No, claro, cada tipo de mensaje que recibí, boludo. Claro. Y este impresentable, por ejemplo, ya dicen ahora. ¿Qué fue lo más loco que hiciste por Olimpia o no sos tan fanático? Lo más loco, no tanto, la verdad. Pero a vos, por ejemplo, ¿te gustaría estudiar periodismo deportivo? No. ¿O te gusta más crear contenido nomás? Estoy muy metido en el fútbol. ¿Qué? ¿Como jugador? Como... ¿A querer ser...? Me recibí de director técnico, a eso me refiero. Mira un poco. El año que viene voy a estudiar para preparador físico y ahí a full... Empezar sea- con una escuela de fútbol y ahí ya... Bueno, ahora que sos de T, ¿qué crees que le faltó a Cerro para ganar ayer? Porque ya usó la un picardía gol. ahí de echarte fútbol. ¿Qué le faltó? Eh. Un gol. Un gol. Muy buen análisis, eso sí te pone a pensar, ¿eh? Claro. ¿Le faltó o no le faltó un Le gol? faltó un gol. Pero ¿qué, por ejemplo, te gustaría dirigir? Pues sí que si traigo la primera de Cerro voy a ser ídolo. Ya, pues. Boludo, como técnico. Vas a quedar como un... Primero vas a llegar y vas a ser un villano porque te van a odiar porque sos limpista. Me van a mandar Pero a la si le haces ganar, hija de mil, Gol. directo te vas a ir a un equipo de Europa. Uf, ahora. Te vas a ser el técnico de Diego Gómez, seguro. ¿Te imaginas, Así, boludo? de mi bro. Yo Bueno, te haría bravo. entonces, pero te gustaría, ¿cómo por ejemplo empezás tu carrera como técnico? ¿Te vas a entrenar en un colegio y eso? No, escuela de fútbol primero. Primero Para escuela mí, por de ejemplo, fútbol. entrenarle a uno mitad de colegio es menos que escuela de fútbol, por eso no te digo. Claro, también. Tipo, primero colegio, pero no Pero quiero empezar ahí. si te vas, por ejemplo, a una escuela de fútbol sería ayudante técnico, ¿verdad? No vas a ser técnico de una. Técnico de una, ya que es escuela de fútbol primero. Pero Eso ¿de sí, de qué club? qué sé yo, todavía no estoy en eso. Me recibí, sí, pero ahora estoy más en el Ibae. Mira, futuro de T, dicen acá. Claramente. Le parece a pistolita, ponen acá. Cerrista disfrazado al final es este gordito. No hay chance. Doca Cabey, preparador físico, dice acá. DT fútbol para ciego, dicen. DT en el Río Ñu de Luque. Le falta estudiar, dice. Seguí con eso. ¿Por qué traen bolivianos para hablar de fútbol? Dicen acá. Y este impresentable, ¿qué tal te está yendo ahora mismo en Los Cayetanos? ¿De qué hablas ahí? De fútbol. No, este tipo, voy a decir algo. Este es como ese jugador de fútbol que se hizo pasar por jugador de fútbol y nunca jugó. Para mí que este no es él. ¿Por qué dos personas dijeron el mismo nombre? No es él, a él le mandamos saludos. ¿Verdad que no nada? Tipo, no ¿quién me importa que se le trape una llamada? No tiene que ser para fulminar, ¿ve? Bueno, se viene entonces preparador físico. Ponele. Y después, ¿verdad? Primero va a ser de yeso de té. Sí. Después preparador físico y después que se viene para la carrera. ¿Qué voy a decir? Todo es tipo, como vas tirando para no trabajar, parece. ¿eh? Esto es como ser de tepia, es como ser streamer también. Sí. Entonces, cuando ya seas preparador físico, ya vas a trabajar. Creo que sí, creo que debería. Este tipo nunca sabe nada. Boludo. Cree o... Yo que estoy acá por estar nomás, boludo. ¿entendés? No. Estoy con la en la vida, ¿entendés? Negativo. Acá hay un presupuesto para vos, tío. Si te no puedes decir eso. No, eso también, pero por eso voy un día que hago. ¿Le ves a Olimpia campeón de la Sudamericana, sí o no? Sí. Eso es lo que a mí no me gusta. Cuando él, por ejemplo, hace T y dice nomás ya de una eso. Sí. ¿Por qué? Después del partido contra Barraca le ves campeón igual, de local. Hija de puta. ¿Viste? Hay que pensar, pero se puede. Con los rivales difíciles no hay. Está Santos y está River. Después toditos son recreo. Pensándole gallega, analizándole Pues sí. Sí.
O sea, los únicos... Ya veo que le va a eliminar en Olimpia algún patronato por ahí. Hecho puta. Por eso te digo. Olimpia nunca pasó de octavo de final del Sudamericana. Ese es un dato hecho putísimo. La última vez que jugó Sudamericana... Me acabo de acordar de algo. Voy a ¿qué pasa? Dijiste vos, Ortigosita, director técnico, en un futuro, cuando ya sea preparador físico, que Olimpia le iba a ganar a Barracas caminando. ¿Qué pasó? ¿Cometió el error Olimpia de correr o por qué no ganó? Porque no metió un gol. No, este tipo... Por favor, si pueden traer 2 o 3 personas que le puedan garrotear, porque no puede responder así. No, pero... qué sé yo, boludo, un partido de mierda. Vos decís que el fútbol es impredecible, entonces. Sí, totalmente. ¿Y vos pensás que el clásico es un partido aparte también? Sí, siempre se dice eso, pero... No. Boludo, para mí el clásico es un partido más. O sea... Solamente que la gente lo toma así como, el clásico, pero... Para Olimpia es otro juguete. Ah, así luego. Qué lástima que no terminó el partido. Eso para mí es lo que más triste me pone. Me hubiese gustado que termine el partido. Era lindo. Yo, por ejemplo, mi papá que es preparador de arquero de Olimpia, terminó el partido, entramos en el vestuario, ¿verdad? Obviamente por código no puedo decir qué pasó ahí, pero ¡Qué fuerte! ¿Verdad? Un jugador dijo, cuando le estábamos bailando se suspendió el partido, dijo. ¡Qué fuerte! Uno de Eso, por ejemplo, Juan Coronel, y nunca te va a traer esa info. Como si fuera que él no puede estar inventando, ¿verdad? No, y me acuerdo allá por el 92, me acuerdo. ¿Entendés? Yo tampoco decir no. ¿Te acuerdas, Pio Demonio, lo que dijo Richard esa vez? ¿Entendés? Ha sido fácil decir así. Sí. ¿Verdad? Cuando comimos asado, cuando comimos cupín. Ojo. Bueno, Ortigosita, Olimpia, Vasco da Gama, ¿tenés alguna predicción? Pierde Olimpia 3-0. De Olimpia. No, legalmente ya no sé más. Está jugando con mi mente, ¿entendés? Que si él hace a propósito lo que está haciendo es un genio. Y si no, es un imbécil. Así nomás es. No hay, de ninguna manera hay un punto medio acá. O es un crack o es un boludo. Bueno. Va mi lado. Hoy 3-0 entonces. 3-0 perdemos. Yo pienso Sí, la que... predicción. Yo pienso que Olimpia hoy gana 1-0. 1-0. Coqueto nomás. Fin de semana, Olimpia Ameliano. Sí. Eso es lo que a mí me da rabia. Hecho puta. Igual Ameliano está teniendo un buen campeonato, está tercero. Buen campeonato está haciendo Ameliano. Yo diría que ojalá que no, ¿verdad? Pero puede llegar a ganar también Ameliano. Y justo ahora Guaú, en el último tramo, Guaú empieza a tambalear a Olimpia. Claro. Por suerte, Cerro es inútil y empató también con Ameliano. Sí, Cerro es de local encima. Pero no podemos decir nada ahora mismo porque nuestro próximo rival es Ameliano. Entonces si decimos, ¿cómo que va a ser empatar con Ameliano y no gana para Ameliano? Claro, ¿entendés? Y encima Ameliano le gana toda la hora a Olimpia, boludo. Calladito la boca nomás. Ese es el tema, boludo. Abajo a Gama sí le ganamos. Esperemos 3-0. 1-0 para mí, Ganan. Guarda este clip, Ganamos. Ganamos 1-0. Olimpia le gana. Gracias, Ortigosita, por acompañarnos el día de hoy. Como siempre, un placer para mí, no para la gente. Sí. Quiero mandarle un saludo a toda la gente que nos estuvo viendo a través de Twitch, YouTube, Facebook, Telegram y distintas plataformas. Gracias por acompañarnos. Mañana el gran día. Les esperamos acá. Tienen que comunicarse de igual manera 0984-499-125 para poder acompañarnos el día de mañana en el especial Un Año de Popu TV y también de No Pensé Pasar por Esto. Eso da medio igual. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que pasen un buen día. Les mando un beso. Feliz Día del Maestro para todos. Será hasta mañana.